¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy les tengo un video acerca de cómo cambiar el disco duro de su PC. ¿Qué implica esto? Que si le quieren cambiar el disco duro tienen que cambiar todos los sistemas operativos que tengan. ¿Cómo se hace esto? Es un quebradero de cabeza, pero aquí les tengo una solución. Espero que les agrade. Bien, yo tengo este disco duro que para mí ya está un poco pequeño de espacio, o por alguna otra razón lo quieran cambiar. Los sistemas operativos que tengo en este disco duro es, en esta partición tengo Windows, aquí tengo la partición raíz de Ubuntu 14, el home de Ubuntu 14, la raíz de Ubuntu 12 y el home de Ubuntu 12, y este es un espacio vacío y su área de intercambio, ¿no? Suponiendo que quieren pasar toda esta misma estructura a este otro disco duro que tenemos acá, que es más grande, pues obviamente tienen que crear, bueno, si está vacío, lo que vamos a hacer es copiar los sistemas operativos que tenemos aquí y los vamos a pegar en el otro disco duro en el que queremos. Aquí yo ya particioné, bueno, lo que hice fue pegar el Windows, ya lo pegué aquí al principio y creé la partición extendida. Bueno, antes de todo esto se me olvidó mencionarles que el disco que estoy utilizando es un disco de inicio, bueno, más bien, inicié con un disco de inicio de Ubuntu 14, el cual ya trae la herramienta de Gparted, aquí está, que es que es la que tenemos aquí. Entonces ustedes nada más lo único que tienen que hacer es insertarlo a su máquina. Obviamente tienen que tener conectados los dos discos duros. Yo los tengo conectados y automáticamente se los reconoce la herramienta y se los muestra. Gparted, bueno, es parte de la instalación de Linux, de Ubuntu, perdón, y creo que de otras distribuciones. Y con él lo que pueden hacer es redimensionar, copiar, pegar particiones, formatear y todas esas tareas que pueden hacer también en Windows o con algún otro programa. Pero lo padre de esto es que esta es una herramienta gratuita, no tienen que comprar licencias, no tienen que hacer otra cosa. He visto en internet que hay otras herramientas con las cuales quizás se pueda hacer esto de pasar los sistemas operativos a otro disco duro. Sin embargo, a mí no me funcionó y la que me llegó a funcionar es esta con Gparted de copiar y pegar las particiones. Obviamente la partición que van a copiar y a donde la vayan a pegar debe de tener el suficiente espacio como para que quepa. Esa es como que la condición. Otra cosa que les quiero comentar es que el Windows es un sistema ahora sí que muy panchero, no permite hacer muchas cosas como lo es Linux. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, yo lo que intenté hacer en un principio fue poner a Windows como una partición lógica y cuando iniciaba mi sistema no me lo reconocía, y aparentemente iniciaba pero terminaba con un error de que no identificaba esa partición como sistema operativo. Entonces pues trae muchas broncas si lo quieren cambiar a Windows de la partición de origen en la que está, suponiendo que lo quieran poner en este lugar, como una partición activa pero en segundo lugar, o que lo quieran poner en una partición lógica, pues les va a dar muchos conflictos y francamente no creo que lo puedan echar a andar. Entonces lo ideal es que si su Windows lo tienen en la primera partición y con como buteo, pues déjenlo ahí, no va a quedar de otra, al menos que intenten con otro programa. Sin embargo, con Ubuntu yo puedo ponerlo ahora sí que en el lugar que sea. Puedo tomar Ubuntu 14 y colocarlo como partición lógica, ponerlo aquí digamos, y el Ubuntu 12 ponerlo acá. No hay mayor bronca, lo único que tenemos que hacer después de copiar las particiones es irnos al archivito donde están las particiones y editarlo para que las reconozca. Es lo único que hace Linux cuando inicia, busca qué particiones y que son las que se van a cargar, que es lo que vamos a hacer después de que ya hayamos
copiado y pegado en nuestras particiones, tenemos que editar ese archivo, creo que es el fstab, no me acuerdo bien, ahorita lo reviso, lo editamos y con ese ya vamos a poder iniciar. Otra cosa que también tenemos que hacer después de copiar y pegar va a ser actualizar el GRUB de Ubuntu. Ese paso también lo tenemos que hacer para que reconozca todos los sistemas operativos que tenemos en el disco duro, para que los reconozca y cuando arranquemos la máquina nos dé la opción de elegir ya sea Windows, el Ubuntu 14 o el Ubuntu 12. Digamos que esas son las tareas que tenemos que hacer. En primer lugar, copiar y pegar al disco que queremos, al de destino. En segundo lugar, ya que hayamos copiado todas las particiones, tenemos que editar el archivo de particiones de nuestro Ubuntu que vamos a utilizar como buteo, que en este caso va a ser Ubuntu 14. Vamos a editar las particiones que se deben de cargar. Igual lo vamos a tener que hacer con el Ubuntu 12, indicarle dónde están las particiones, la raíz y el home, si es que lo tenemos en otro lado, como yo utilizo otra partición para el home, tenemos que indicarle en dónde se encuentra. Y después el tercer paso va a ser actualizar el GRUB, para que identifique qué sistemas operativos tenemos en el disco duro y los pueda poner en el menú de inicio. Muy bien, aclarado esto, pues vamos a tomarlas del disco origen, copiarlas al disco destino. Nuestro disco destino es este que tenemos acá. Como les mencionaba, yo ya copié y pegué la partición de Windows, que es de 50 GB y que es una partición de buteo. Igual hay una opción aquí con la que lo pueden poner, que es una partición de buteo. Aquí en gestionar opciones, ustedes le indican que es de buteo, si no se las pone como tal. Ok, yo dejé este espacio porque aquí es donde voy a poner Ubuntu 14, una partición de 25 GB. Es una partición primaria también. Entonces lo que voy a hacer es copiarla. Aquí tiene la opción, copiar la partición seleccionada, que es mi Ubuntu 14. La copio, me paso al otro disco duro y aquí la voy a pegar partición. Me da las opciones de tamaño, por si tuviera más espacio libre me permitiría redimensionarla, o la puedo hacer más grande o más pequeña dependiendo del espacio libre que tenga. Y pues ya, ¿no? Nada más le damos pegar y ya está. Obviamente todas estas tareas se van a aplicar hasta que yo le dé en aplicar todas las operaciones. De entrada las vamos a copiar y pegar en el orden en que nosotros hemos decidido. Entonces ahora voy a copiar el home de Ubuntu 14, igual lo copio y lo vamos a pegar acá como una partición lógica de nuestra partición extendida. Lo pegamos aquí y como les comentaba, aquí me pregunta si yo deseo de redimensionar. Por alguna cuestión aquí me marca que debo de dejar 1 MB de espacio, no me permite dejarlo en 0, entonces así lo dejamos. Yo quiero que mi partición siga estando de ese mismo tamaño, le doy pegar. Igual ahora copio, este es Ubuntu 12, lo copio y lo pegamos. Igual lo dejamos así como está, no lo quiero hacer ni más grande ni más pequeño, y le doy en pegar. Ahora el home de mi Ubuntu 12, lo copio y lo pego aquí, pegar. Muy bien, ahora me falta la partición de intercambio. Esa la voy a crear, no la voy a copiar, la vamos a crear. Y yo siempre la creo al final de la zona extendida. Entonces nos vamos a clic derecho, nueva partición. Yo la quiero por lo regular le pongo 2 GB o 2024 megas.
va a ser una partición lógica y va a ser una Linux swap de intercambio. Se me movió, la pongo hasta el final, añadir, y ya está mi Linux swap, es mi área de intercambio. Perdón, la voy a hacer de, creo que la hice de menor tamaño. Ok, ahí se me movió. Es que aquí le di para atrás y se me fue la partición. Ahora me falta crear la nueva. Es 2048. Y Linux Swap. Hasta el final. Ahí está. Por así de 2 GB. Entonces no tenemos pegamos nuestro Ubuntu 14, la raíz, el home del Ubuntu 14, Ubuntu 12, el raíz, y Ubuntu 12, el home. Y esta área la tengo sin asignar. Aquí lo que voy a hacer nada más es quiero una partición que sea de todo este tamaño y la quiero de NTFS. Ok, y le voy a poner que esta se va a llamar mi partición media de multimedia, la 00. Bueno, la 01. Ok, entonces aquí ya está, ¿no? Entonces ahora sí aplicamos los cambios. Va a ser un poco tardado dependiendo del tamaño de las particiones. Entonces lo ejecutamos y esperamos a que termine. Nada más hay que revisar que todo esté bien. Ok, y le vamos a dar en aplicar. Le damos en aplicar. Y aquí ya va a empezar a hacer la tarea. Yo le voy a poner una pausa y regresaré con ustedes cuando ya esté por terminar o cuando ya haya terminado. Muy bien, ya terminamos de copiar y pegar las particiones en nuestro nuevo disco duro. Y quedaron de la siguiente manera: Windows 7 como una partición primaria, Ubuntu 14 como otra partición primaria, particiones lógicas es el home de Ubuntu 14, Ubuntu 12 y el home de Ubuntu 12. El siguiente paso va a ser indicarle a Ubuntu qué particiones deben montar en el arranque. Eso lo tenemos que hacer tanto para Ubuntu 14 como para Ubuntu 12. ¿Cómo se hace esto? Editando el archivo fstab que se encuentra en esta ruta. Pero para ello primero necesitamos montar la partición de Ubuntu 14. Entonces abrimos una terminal, control alt T. Sudo su. Creamos una carpeta mkdir. Vamos a poner en media Ubuntu 14. Aquí si observamos, el Ubuntu 14 está en SDA2. Entonces un mount de SDA2 y vamos a ponerlo en media Ubuntu 14. Bien, como les comentaba, lo siguiente que vamos a hacer es montar la partición de Ubuntu 14. Primero creamos una carpeta y lo montamos. Ya lo monté en media Ubuntu 14. Ahora vamos a hacer un backup del archivo de particiones. Entonces es un copy. Este es nuestro archivo de particiones. Pero este se encuentra en media
Ubuntu 14. Perdón. Este lo vamos a copiar en la misma ruta, pero le vamos a poner backup. Un backup. Perfecto. Ahora vamos a editarlo. Un sudo gedit y ahí lo tenemos. De aquí lo que nos importa a nosotros es el UUID, que viene siendo como el identificador de la partición. Entonces, si nosotros movimos la partición a lo mejor de una partición primaria a una partición lógica, puede ser que este identificador haya cambiado o sea distinto. Entonces, lo único que vamos a hacer es cerciorarnos que este identificador coincida con la partición correcta. Este identificador lo podemos sacar del mismo gparted, él nos lo muestra. Perdón. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que está montando la partición de Ubuntu 14, la partición raíz. Entonces vamos a consultarla. Nos posicionamos en el Ubuntu, bueno, en la partición de Ubuntu 14 y le damos en información. Y aquí tenemos el identificador que les comento. Entonces nada más nos cercioramos de que sea el mismo, que es este. Debe de coincidir con este otro número. Como vemos es el mismo. Perdón. Entonces ahí no tenemos nada que hacer. Ahora seguimos con el siguiente, que es el home. Vamos a revisar que nuestro home, este es el home de mi Ubuntu 14. Igual vemos la información y este número debe ser igual al otro, a este otro. En este caso vemos que también es el mismo. Entonces finalmente me indica la partición de la swap, la de intercambio, que es esta que tenemos aquí. Igual debe de coincidir. Y aquí vemos que por ejemplo cambió. ¿Por qué cambió? Porque yo no la copié tal cual del disco del disco origen al disco destino. Perdón, yo no la copié. Lo que hice fue crear una nueva. De ahí el hecho de que cambió. Entonces lo que vamos a hacer es copiarla y pegarlo aquí. Ahí la tenemos ya. Con esto, cuando cargue Ubuntu sus particiones, va a encontrar que la partición de intercambio es esta. Entonces, de este modo, ustedes tendrían que hacer los cambios pertinentes según haya cambiado la partición home o la partición de Ubuntu. Entonces, pues ya guardamos los cambios y cerramos el archivo. Tenemos que hacer lo mismo ahora con Ubuntu 12. Igual creamos una carpeta para Ubuntu 12, mkdir Ubuntu 12. Montamos la partición. Nos fijamos qué partición es la de Ubuntu 12. En este caso es SDA6 para mí. Para ustedes puede ser que sea otra diferente. Deben de cerciorarse. Entonces voy a montar SDA6 en mi Ubuntu 12, en mi carpeta que hice. Ya está. Igual creamos un backup del archivo de particiones. Nada más le cambiamos aquí a Ubuntu 12. Ubuntu 12. Perdón.
y ya con eso estará hecho el backup. Ahora vamos a editarlo. Ubuntu 12 y ahí está, ¿no? Entonces, misma táctica, vamos a cerciorarnos que coincidan los IDs. Demos información. Y vemos que es el mismo. Aquí no hay nada que hacer. Igual con el home. Este es mi home. Igual es el mismo. Aquí tampoco no hay nada que hacer. Y finalmente Linux Swap. Vemos que cambió por lo que les comentaba, que como esa partición la creé, pues la pegamos y ya, vamos a guardar, cerramos. Nada más vamos a cerciorarnos, es que me manda un mensaje medio raro, pero vamos a ver. Sí lo guardo. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar el cargador de arranque de Ubuntu. En este caso es el cargador de mi Ubuntu 14. Pues ya sabemos dónde está nuestro Ubuntu 14, ya lo montamos, entonces este ya no es necesario, nada más necesitamos instalarlo. Esta instrucción va a cambiar un poco. Bueno, aquí ya no necesitamos el gparted, lo cerramos para que no nos vaya a marcar algún error. Vamos a pegar y de aquí sudo groot-install --rot menos directory. Aquí vamos a indicar la partición donde montamos el Ubuntu 14, que era media diagonal Ubuntu 14 diagonal. Y normalmente siempre se deja SDA si nuestro disco está en SDA, el disco origen, que para mi caso sí es correcto. Si tienen otro disco, pues pónganle la letra indicada. Entonces aquí ya nada más le doy enter. Esperamos a que termine. Cerrar. Y apagar. Bueno, hay algo más que hay que hacer antes de iniciar. Primero que nada, pues ahorita me va a marcar que saque el disco, lo sacamos. Y hay otra cosa, como tenemos conectados los dos discos duros, el disco de origen y el disco que nosotros vamos a cambiar, necesitamos desconectar el primer disco y dejar conectado el que queremos, es lo único. Entonces aquí nada más voy a hacer eso, ya que se apagó. Voy a desconectar el disco. Ya lo desconecté, entonces ahora sí iniciamos. Ahí está bien, si alcanza a apreciarse. Está. Y ahí está ya mis sistemas operativos. Este es el Ubuntu 14. Como podemos observar, aquí está Windows 7 y Ubuntu 12. Vamos a entrar en Ubuntu 14 para actualizar el groot. Le damos enter.
abrimos una terminal. Y le damos un sudo update -groot enter. Ponemos el password y ahí va. Ya nada más esperamos a que termine. Ahí ya encontró que tenemos Windows 7 y Ubuntu 12. Listo, entonces vamos a reiniciar. Damos un reboot. Vamos a comprobar que los demás sistemas operativos estén funcionando. Bueno, ya vimos que el Ubuntu 14 sí funciona bien. Ahora viene, yo creo que la parte crucial, que arranque nuestro Windows. Yo creo que es lo más importante, que funcione Windows. Porque como ya vimos con Linux, con Ubuntu no hay tanto problema. Aquí el problema es que arranque con Windows. Entonces nos vamos a Windows. Hay que ser pacientes porque Windows tarda un poquito más. Ahí hace una comprobación de los discos. Nada más deben de esperar a que termine. Porque como cambiamos las particiones, hicimos ahí todo un show, entonces tiene que reconocer las particiones que existen y comprobar archivos. Entonces nada más nos esperamos a que termine. Muy bien, como vimos ya estamos en Windows 7. Ahora nos falta probar que entremos en Ubuntu 12. Bien, aquí elegimos Ubuntu 12. Esperamos a que lo cargue. Algo que me faltó por comentarles es que esto solamente funciona si el cambio de disco es en la misma computadora. ¿Por qué? Porque si lo prueban en otra computadora, pues obviamente es diferente hardware, los controladores son diferentes, entonces no creo que les funcione. Entonces este cambio de disco se hizo, pero en la misma computadora. Está la pantalla de inicio. Muy bien, pues esto sería todo. Ya comprobamos que los tres sistemas operativos están funcionando correctamente. Y pues eso sería todo. Si tienen alguna duda pueden preguntar. Espero les haya gustado y sobre todo que les pueda servir si intentan hacer, no sé, a lo mejor un cambio de disco HDD a un disco de estado sólido. Y eso fue todo. Adiós.